Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes en este día miércoles. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Felipe Pineda, estoy aquí con la doctora Camila Fuentes, radióloga de la Universidad Católica, actualmente trabajando en Clínica Dávila Recoleta, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta actividad que es posible gracias a Absorrad en colaboración con Innova Formación Continua. Gracias a Absorrad también. Voy a explicar un poco la dinámica de la masterclass. La doctora va a presentar la masterclass, ¿cierto?, de manera continua y pueden ir dejando sus consultas en la caja de comentarios, no hay ningún problema. Y al final de la masterclass, la doctora las va a ir respondiendo y van a ir apareciendo como están apareciendo ahora en pantalla, para que vayan dejando todas sus consultas, o al final también podemos hacer un compilado, vamos respondiendo las consultas que vayan teniendo. ¿Ya? Me imagino que no me quieren escuchar a mí, quieren escuchar a la doctora. Así que los voy a dejar con ella directamente. Sí, no hay problema. Les recuerdo que pueden utilizar la caja de comentarios para ir conversando, para ir haciendo consultas específicas de cualquier parte de la presentación. Así que, eso. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Y esta presentación después va a quedar grabada en el perfil de YouTube de Innova Formación Continua y también en el perfil de Absorra. Los dejo ahí con la doctora. Ya, súper. Gracias, Felipe. ¿Ya? Ahora sí. Me avisa si se ve bien la presentación. Voy a colocarla aquí a presentar. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Ya. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Como dijo Felipe, bueno, yo soy Camila Fuentes, soy radióloga y bueno, hace unos años ya que trabajo con el equipo de cabeza y cuello en cáncer de tiroides en la clínica. Así que quiero hoy día transmitirles un poquito de lo que he aprendido en esta práctica, cosa de que les pueda facilitar el día a día cuando les toca enfrentar este examen, que muchas veces es una lata, sobre todo si hay muchos nódulos y uno no sabe muy bien cómo enfrentarlo. Ya, así que ahí van dejando sus dudas y ojalá les pueda ayudar. Entonces, los temas a tratar. Vamos a ver cómo es la evaluación de un nódulo tiroideo y aquellas características que más nos sirven para llegar a un buen diagnóstico. La evaluación del nódulo tiroideo en tiroiditis, qué es lo importante y qué es lo que tenemos que buscar. Consideraciones clínicas importantes al momento de aplicar el TIRAX, ¿ya? Y esto es en la primera clase, ¿ya? Y en la segunda clase, que es en 2 semanas, vamos a hablar un poco sobre el protocolo del examen y vamos a ver casos para aplicar estos conceptos. Entonces, evaluación de nódulo tiroideo. Primero hay que entender, este esquema es súper importante. Ya, los nódulos tiroideos son súper frecuentes y comunes. Ya es una forma en que la glándula tiroidea envejece. ¿Sí? Entonces, en la medida que vamos teniendo edad, es súper frecuente que aparezcan los nódulos. Ya es importante tener en cuenta que la mayoría van a ser benignos, ¿sí? Entonces, obviamente hay que conocer los signos ecográficos que sugieren benignidad y los signos, obviamente, que sugieren malignidad, ¿ya? Pero la mayoría van a ser benignos. Entonces, un 6 a 10% son malignos, ¿ya? Y es importante distinguir, obviamente, mediante la ecografía, cuáles son los potencialmente malignos para ver si estos están o van a necesitar una biopsia o un estudio histológico. ¿Sí? Entonces, en general, esta es la consulta clásica de la ecografía de tiroides. O sea, sospecha de nódulo, bocio multinodular. Entonces, algo muy de rutina en nuestra cotidianidad. Ya es más frecuente en mujeres esta enfermedad y especialmente, como habíamos visto, en la medida que uno ya se va volviendo más adulto, ¿sí? Y nuevamente recordar que es muy frecuente en la población general. Las características de los nódulos tiroideos son múltiples, o sea, aquí tenemos al menos 9. Ya, entonces nosotros en esta clase, como tenemos un tiempo acotado y la idea es que no recitarles la materia, sino que yo los ayude como a guiarse en el día a día, es que vamos a hablar de las que están en el centro,
ya que son la ecogenicidad, los bordes y la composición de los nódulos, ya que son las características que más nos ayudan en el día a día, ¿sí? Entonces, dentro de las características siempre hay que recordar esta tablita que todos conocemos, que es del American College of Radiology, ¿ya? Entonces, esta tablita habla, ¿cierto?, de las características que tiene el nódulo y cómo a estas características se le asigna cierto puntaje para establecer un riesgo de malignidad, ¿sí? Entonces, aquí se habla de la composición, de la ecogenicidad, de la forma, de los márgenes y de los focos ecogénicos que puede tener el nódulo, ¿cierto? Y así uno le va aplicando puntaje y lo establece dentro de una categoría que implica un manejo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el 1 y el 2 no se les hace nada independiente del tamaño que tengan. En cambio, desde el 3 en adelante, dependiendo del tamaño, ¿cierto? Esto va a ir a un cierto manejo, que puede ser el seguimiento, ¿cierto? O la punción con aguja fina. Entonces, la composición es la primera de las características. ¿Qué evaluamos en la composición? Establecemos un porcentaje entre el componente líquido y sólido de un nódulo, ¿sí? Entonces, en base a esto, nosotros vamos a tener nódulos que son quísticos, por ejemplo, en esta imagen que dice A, ¿ya? Tenemos este nódulo que es anecogénico, ¿ya? Y que tiene estos focos ecogénicos en su interior con este artefacto en cola de cometa que corresponden a coloides espesos. Entonces, este es un clásico quiste coloide. Después tenemos los quísticos sólidos, y esto quiere decir que obviamente son mixtos, pero tienen más componente quístico, ¿sí? Entonces, la imagen está muy bien representado como este nódulo tiene un menor porcentaje de componente sólido y todo lo demás es quístico. Vale la pena acá siempre ver en la imagen que esto tiene refuerzo acústico, o sea, cuando los nódulos son con más componente quístico, el refuerzo acústico siempre va a aparecer hacia posterior. Ya el otro nódulo mixto es el sólido quístico. Entonces colocamos primero sólido porque vemos que en su mayor porcentaje el nódulo es sólido, ¿sí? Acá también puede haber refuerzo, pero menos que en el caso anterior, o solamente en la parte donde es más quístico. Y después tenemos el nódulo sólido, que significa que el nódulo sea sólido, es que está compuesto por células, ¿sí? Y no por coloide, que es lo que la glándula tiroidea produce, ¿sí? Entonces, esperamos siempre que en el nódulo sólido uno tenga una ecogenicidad que va a ser menor, ya, por ejemplo, estas áreas hipocogénicas que se ven acá, ya. Después vamos a hablar un poquito de por qué cambia la ecogenicidad según la composición del nódulo, ¿sí? Así que eso lo vamos a dejar un poquito pendiente. Entonces, para la composición tenemos este esquema que más o menos nos ayuda a ordenarnos en el día a día, ¿ya? Porque ustedes como toman la foto tienen que decidir qué foto elegir. Entonces, este esquema es para poder elegir la mejor foto, la foto más representativa del nódulo. Entonces, cuando un nódulo yo lo declaro sólido, es cuando tiene un porcentaje líquido que es inferior al 50%, ¿sí? Después, cuando tengo un nódulo mixto, tenemos un porcentaje líquido que está entre el 50 y el 90%. Entonces, si se fijan aquí, como lo más rosadito es la parte líquida. Y cuando es quístico, el porcentaje líquido es superior al 90%. Entonces, si se fijan, tenemos en los extremos a nuestro quiste coloideo por acá, más del 90% quístico, y a nuestro nódulo sólido por el lado izquierdo, ¿cierto? Que prácticamente no tienen nada de líquido, ¿sí? Entonces, entre medio tenemos estos tres casos, que estaba el que es quístico sólido, o sea, tiene un componente quístico más acercado al 90%. Después está el que es mixto, que más o menos es un 50-50. Y después está este nódulo que es más sólido quístico. Entonces se acerca el porcentaje líquido al 50%.
Entonces, cuando ustedes tomen la foto, lo ideal es que esta foto sea representativa del porcentaje que ustedes estiman del nódulo. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a la ecogenicidad. Entonces, hay que entender que a menor ecogenicidad es mayor la malignidad, ¿ya? Y esto, ¿por qué es así? Porque las células tumorales, ¿sí? Van a infiltrar el tejido tiroideo, ¿sí? Entonces, los tumores, aparte de ser células diferentes a las células que componen la tiroides normal, por ejemplo, aquí vamos a buscar uno muy cancerígeno, como este de acá, el que dice C. Entonces, aquí tenemos tiroides normal, que es más ecogénica que el músculo, ¿cierto? Entonces, estas son células foliculares, endocrinas, con la función de la tiroides. Pero estas células de acá, aparte de ser muchas, ¿sí? Son de otra composición diferente a la célula normal de la tiroides, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas células, aparte de ser diferentes, son muchas. Entonces, yo en un área de parénquima voy a tener mucha cantidad de células, ¿ya? Y cuando yo tengo mucha cantidad de células, aumento el contenido líquido de esta zona, porque aumento la cantidad de citoplasma. Entonces, al tener más agua intracelular, baja la ecogenicidad de la lesión en global, ¿sí? No es que vaya a ser como un quiste. Bueno, hay casos donde los tumores se ven muy quísticos, ¿sí? Como en los linfomas, pero sí, va a dar este aspecto muy negro a la imagen o muy hipoecogénico. Entonces, de ahí viene esta sentencia, ¿no? O esta oración, que mientras más hipoecogénico o menor sea la ecogenicidad del nódulo, más malo es, ¿ya? Porque asumo que tiene más células y células que están creciendo de forma descontrolada. Entonces, eso es la definición de tumor. Perdón. Entonces, acá podemos ver entonces las 5 ecogenicidades características de los nódulos. Entonces, la primera es el nódulo anecogénico, que si se fijan es un nódulo totalmente negro, ¿sí? No tiene ecos en su interior. Bueno, aquí hay un fino tabique, ¿sí? Y aparte tiene refuerzo. Si ustedes se fijan acá hay refuerzo acústico posterior, ¿sí? Y las paredes son imperceptibles, ¿ya? Es como la clásica definición de quiste simple. Isoecogénico significa que hizo igual ecogenicidad a la glándula, ¿sí? Entonces acá yo tengo el parénquima sano y acá tengo el nódulo. Entonces si yo los comparo, los veo igual, solamente los separa una fina línea ecogénica que es bastante regular en toda su periferia, ¿sí? Hiperecogénico es cuando tengo que el nódulo tiene una mayor ecogenicidad que el parénquima sano de la glándula, ¿sí? En este caso es una glándula que tiene tiroiditis, ¿ya? Entonces la glándula está más hipoecogénica, ¿ya? Nuevamente, ¿por qué está más negrita la glándula o hipoecogénica? Porque en la tiroiditis la glándula tiroidea se infiltra por células que, si bien no son tumorales, son células del sistema inmunológico. Entonces vuelve el mismo concepto. Llegan muchas células del sistema inmunológico a la glándula, entonces aumenta la cantidad de citoplasma, aumenta la cantidad de líquido y eso hace que disminuya la ecogenicidad global del tejido. Después pasamos a una ecogenicidad hipoecogénica, como en este nódulo de acá. Entonces podemos ver que este nódulo acá está el parénquima, ¿ya? Y acá está el nódulo. Entonces podemos ver que el parénquima es mucho más ecogénico que estas áreas súper negritas que tiene el nódulo. En la ecografía, sobre todo cuando tienen casos de tiroiditis o cuando el parénquima no está muy sano,
la ecogenicidad para hipo la comparamos más con la musculatura pretiroidea. Justo en este caso, como es un corte longitudinal, los músculos pretiroideos se ven muy delgaditos, entonces no podemos como verlos como más gruesos como acá, por ejemplo. Pero básicamente comparamos hacia el hipo con la musculatura pretiroidea para ver el tema del ojo, ¿sí? Y muy hipocogénico es cuando ya se ven estas áreas como muy, muy oscuras, que yo siempre les llamo como agujeros negros. Son como agujeros negros dentro de la glándula tiroidea. Uno está pasando el transductor y ve así como un agujero negro, así como que se tragara todo el sonido en esa zona. Ya, cuando uno ve estas áreas así en la tiroides, son muy malas. De hecho, no deben olvidar esta imagen nunca, porque esto es lo que buscamos en tiroiditis, ver este tipo de negro, o sea, hoyos negros dentro de la glándula. Y esos son altamente sugerentes de que ahí se está desarrollando un cáncer. Y vamos a hablar de los bordes. Ya, los bordes son aquella característica de los nódulos que posee mayor variabilidad interobservador. O sea, es de las características que uno evalúa en un nódulo, aquella que requiere más experiencia. Entonces, en la medida que yo voy haciendo cada vez más pacientes con ecografía tiroidea o con patología maligna de tiroides, voy afinando mi ojo para evaluar los bordes. ¿Sí? Cuando uno está recién empezando, es súper difícil que caracterice bien los bordes. Ya esto se va dando sí o sí con los años de práctica. ¿Ya? Pero no porque sea difícil, no hay que intentarlo. Ya, igual en la próxima clase vamos a ver unos casos de cómo yo puedo hacer visible los bordes, porque esto requiere manejar también los parámetros del ecógrafo. Si yo hago la ecografía con el protocolo así como viene, así le pongo transductor 14, ecotiroidea, y no cambio nada más de los parámetros, nunca voy a ver los bordes en general, no los voy a hacer visibles. ¿Ya? Entonces, no solo requiere haber visto mucho caso de tiroides, sino que también requiere ser un tecnólogo o un radiólogo que sea mucho más experto en el manejo del equipo. ¿Ya? Entonces, es aquí básicamente donde está la expertise y la especificidad más grande al momento de decir que el nódulo es maligno. Entonces, dicho esto, tenemos dos características de los bordes que son malignas, ¿sí? De forma categórica. Y esto es un borde que sea lobulado. Si se fijan acá en este nódulo, aparte de ser hipoecogénico, si se fijan, los bordes están llenos de lobulaciones pequeñitas y lobulaciones más grandes, ¿sí? Y tenemos el borde irregular, que este es muy maligno, ¿sí? Y si se fijan, hay bordes lobulados, ¿sí? Hay bordes como en puntita, así como hay dos tipos de puntitas. Están las puntitas que son como las patitas del tumor, o sea, como que el tumor va infiltrando hacia el tejido, como que tiene garritas. Y también está estos bordes que son más angulados, si lo ven acá, que es como que si yo, no sé si ven bien mi polera, pero es como si yo me tomara la polera así. Entonces genero como un ángulo. No es una patita, sino que es un borde angulado. Ya, todas estas características aquí son malignas, ¿sí? Pero sobre todo se ve cuando uno maneja los parámetros. Si uno no cambia los parámetros del ecógrafo, uno nunca llega a ver estos bordes. Me ha pasado muchas veces que esto lo caracterizaron como un nódulo así ovalado. ¿Me explico? Y nunca vieron los bordes. Cuando yo llego a tapificar el paciente para la cirugía, veo estos bordes así. Otros bordes que tenemos es el borde regular sin halo, que básicamente es un borde como un poco más imperceptible, o sea, es parecido a la glándula.
no tengo como, no está como dibujado, pero yo sé que existe, ¿sí? Es el borde más clásico que vemos casi todos los días, ¿sí? Y esto es muy habitual en los nódulos benignos. Después está el nódulo que tiene un borde, si se fijan. Acá hay una línea fina hipocogénica. Acá no la hay, ¿la ven? Entonces, este borde también es común de ver, muchas veces está presente, pero lo más importante es que este borde tiene que ser fino y tiene que ser continuo. O sea, todo regular, ¿sí? O sea, todo tiene el mismo grosor, el mismo espesor. Porque si se fijan, si comparamos con este de arriba, este nódulo también tiene un borde hipocogénico. Pero si se fijan, este borde aquí se hace más grueso y más hipocogénico. Se fijan, aquí es más finito, pero más hipocogénico. Entonces, esto es irregular, ¿sí? En cambio, acá es regular, ¿sí? En general, estas lesiones, como la que está acá, son lesiones o tumores benignos de la glándula, que son las lesiones foliculares, que muchas veces, por ejemplo, las van a encontrar como Bethesda 3 o Bethesda 4, ¿ya? Igual muchas veces, o sea, en la mayoría de los casos, si son grandes, se operan, porque pueden tener componentes de malignidad. Y tenemos el halo grueso y que regular. Bueno, este no sé si la foto está tan buena, pero porque no es tan regular. Pero la importante entre esta y esta es que el halo acá es grueso y la ecogenicidad va cambiando. Si se fijan, acá tiene un poco de hipocogenicidad, en cambio acá es muy hipocogénico. ¿Ya? Entonces, esto es como que uno cuando ve esto dice, ay, esto es más malo, ¿sí? Eso es un criterio de malignidad. No categórico como estos casos de acá arriba, ¿ya? Porque si se fijan acá, el borde es regular en el sentido de que es todo igual, es como que queda ovalado el nódulo. No es como acá, que tiene como forma de nube, ¿sí? A eso se refiere con regular, ¿sí? Pero el halo es grueso e irregular, ¿sí? Después, si van quedando dudas, podemos volver a estas imágenes, ¿sí? Lo importante es que les quede claro. Y como tercer parámetro, vamos a hablar de las calcificaciones. Ya, las calcificaciones son bastante frecuentes que ver, menos frecuentes, no es que todos los nódulos tengan calcificación en lo absoluto, pero es una de las características que es habitual de ver. Entonces, muchas veces tengo que establecer cierto entre si es una micro o una macro calcificación, o si es una calcificación en cáscara de huevo, etcétera, etcétera. Entonces, para tener un orden, cuando yo voy a hacer la ecografía, porque si yo no tengo este orden, yo no saco buenas fotos. Entonces, yo tengo que tener muy clasificado en mi mente qué es lo que estoy buscando para que la foto quede bien. Entonces, tenemos 4 dentro de las calcificaciones. La primera son las macrocalcificaciones. Hay macrocalcificaciones tanto en tumores benignos como en tumores malignos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos una tiroides, la ven aquí, no se ve entera, están cortados los extremos, es un corte transversal y esta es la tráquea, ¿sí? Entonces estamos como a la altura del istmo y podemos ver que aquí hay un nódulo, ¿lo ven? Que se ve muy feito, ¿ya? Esto es un tumor maligno probablemente y podemos ver que tiene calcificaciones que dan sombra acústica. Esta, por ejemplo, de acá, perdón, aquí está la tráquea. Esta de acá es una calcificación gruesa porque produce sombra acústica posterior, ¿sí? Entonces, esperamos que las macrocalcificaciones, cuando son gruesas, produzcan sombra acústica posterior, en la mayoría de los casos, ¿sí? Y aquí tienen otros foquitos de microcalcificaciones que no producen sombra. Después, en la segunda tipo de calcificaciones, tenemos la calcificación en cáscara de huevo, ¿sí? La calcificación en cáscara de huevo es
un patrón benigno en la mayoría de los casos, ¿ya? Pero es una calcificación para que sea en cáscara de huevo tiene que cumplir características, ¿ya? Y la característica es que sea, bueno, obviamente que rodee el nódulo, que sea fina y regular, ¿ya? Que no tenga áreas como cortadas de calcificación. Yo creo que todos ustedes han visto estos nódulos con calcificaciones en cáscara de huevo, ¿ya? Estas calcificaciones no dan sombra acústica posterior porque son finas. Entonces me permiten ver el interior del nódulo. A diferencia de una calcificación gruesa que al producir la sombra acústica no me deja ver nada de la composición del nódulo. Entonces esta es una macrocalcificación, pero como es finita no produce sombra acústica. Después en el 3 tenemos microcalcificaciones y las microcalcificaciones yo creo que todos sabemos que son un patrón maligno 3 cruces. O sea, cuando veo microcalcificaciones, sobre todo como estas de la imagen que son en sal y pimienta, o sea que tienen esta morfología como bien difusa, así como jaspeadita, ¿sí? Son muy malignas y muy características del cáncer papilar de tiroides. Entonces, las microcalcificaciones son focos ecogénicos puntiformes, o sea, muy, muy chiquititos, ¿sí? Los ecógrafos, como han evolucionado a tener una imagen mucho más bonita y mucho más detallada de la composición de las estructuras, son mucho más habituales que ver que antiguamente. En los ecógrafos más antiguos uno no lograba ver las microcalcificaciones en esta expresión. Y en el cuarto tenemos las pseudomicrocalcificaciones, que son lo que conocemos como coloide espeso, ¿ya? Y volvemos a nuestro quiste coloideo del principio. Si se fijan, entonces tenemos estos focos chiquititos que tienen este artefacto en cola de cometa, ¿ya? Es súper importante cuando tomen la foto lograr producir este artefacto, ¿ya? Porque uno ve este artefacto en cola de cometa y dice, ya, esto es coloide espeso. En este caso, que es una lesión quística, no hay ninguna duda, pero les va a pasar en nódulos sólidos ver coloide espeso también. Entonces, muchas veces un error muy frecuente es dejar el coloide espeso como microcalcificación, ¿sí? Y eso podrán darse cuenta en esta imagen que cambia desde ser un patrón benigno a un patrón maligno, ¿sí? Entonces, volvemos a la misma imagen del principio, donde podemos ver que hablamos sobre la composición, la ecogenicidad, un poco de la forma y de los márgenes y de los focos ecogénicos, ¿ya? Entonces, uno puede tener esto en el celular, imprimírselo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo esto en mente, ¿cómo se aplica el TI-RADS? O sea, ¿cómo lo hacemos los radiólogos para informar las imágenes que ustedes toman? Puedo obtener más beneficio de la imagen que quiero alcanzar, ¿ya? Porque si yo entiendo esta tabla, entiendo qué puntaje se le asigna a cada característica, de alguna forma van a tomar mucho mejores fotos, a diferencia de si solamente hacen como intentar calzar las características sin entender cuál es el puntaje y en consecuencia el manejo que va a tener ese paciente que se deriva de las características que ustedes colocaron en la foto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿tiene puntos ecogénicos que parecen microcalcificaciones? Esto le da 3 puntos. O sea, cuando yo pienso que esa característica tiene 3 puntos, me esfuerzo mucho más en tratar de sacarle artefacto en cola de cometa o no. ¿Me explico? Entonces, cuando yo entiendo el peso de cada característica en la imagen, es cuando yo me esfuerzo más en modificar los parámetros y en dejar una imagen que sea clara al momento de aplicar el TI-RADS.
y de esta forma disminuyo las recitaciones, ¿ya? Porque muchas veces recitamos por estos casos, recitamos porque el tecnólogo le colocó microcalcificaciones a algo que te parece coloide espeso. Recitamos porque algo hipoecogénico, por ejemplo, nos parece que es más quístico y el tecnólogo lo dejó como sólido, porque no dejó claro el refuerzo acústico posterior. ¿Sí? Todas estas cosas yo pretendo que en los casos que veamos en 2 semanas las podamos ir aplicando. Ya, pero de todas formas las conversamos hoy día para ir tratando de madurar el concepto. Bueno, para hablar un poco del TRAX, ya hay que entender que esto tiene toda una historia, si se fijan. Partimos en el año 1995 y ya terminamos en el 2018, donde queda el TRAX como lo conocemos o como lo manejamos hoy en día. Entonces han habido muchos esfuerzos por intentar clasificar estas características para poder darle un manejo más estandarizado al paciente. ¿Sí? Entonces, se han estudiado, ¿cierto?, todas estas características y lo que ha salido en la biopsia, tanto en la biopsia prequirúrgica, que es la PAF, como en la biopsia postquirúrgica, que es cuando ya se evalúa la glándula completa. Y tratando de ver cuáles de estas características, ¿cierto?, son las más importantes al momento de decidir el riesgo de malignidad del nódulo. Entonces, todos estos intentos se han hecho. 1995, 2002, 2005, el 2009 fue el intento, o sea, el intento de Chile, ¿cierto? En el TRAC, siempre se me olvida el nombre de la doctora, perdón, pero de la doctora muy famosa, que es cuando aparece el TRAC que es por patrón, ¿sí? Y después sigue evolucionando ya hasta establecer este TRAC, que es el que nosotros hemos visto toda la clase, ya que a diferencia de ya lo que cambia en uno y del otro es la experiencia que tiene la persona que lo aplica. O sea, la idea es que el TRAC actual lo aplique cualquier persona, aunque no trabaje en tiroides o en cáncer. ¿Sí? Entonces, aunque yo tenga poca experiencia, yo pueda aplicar esta tabla y lograr darle un manejo adecuado a los pacientes. Porque pasaba con el TRAX del año 2009 que requería mucha experiencia en nódulos tiroides y en cáncer. Entonces, no era tan útil para la población en general. Y la otra idea de la clasificación es disminuir el número de punciones y de cirugías. ¿Por qué? Porque se aumenta mucho el costo en salud y obviamente, sobre todo la cirugía, la punción no tanto, no está exenta de complicaciones, obviamente quedar sin voz, etcétera, etcétera. Ya no es momento de hablar de las complicaciones quirúrgicas. ¿Ya? Y tenemos ese punto y lo otro, y que ustedes lo tienen que tener también muy presente al momento de hacer las ecografías, es que la mortalidad no ha tenido ningún cambio en el tiempo. Desde que hacemos ecografías tiroides, desde que se operaban los pacientes que se les palpaba el cáncer, hasta ahora que hacemos ecografía tiroidea por todo. O sea, la aparición de la ecografía y de descubrir nódulos más pequeños, por ejemplo, que no son palpables, no ha tenido ningún cambio en la mortalidad de los pacientes. Entonces, hay que tener como cuidado, ¿cierto?, en sobrediagnosticar malignidad para no aumentar el costo en salud. Ahora vamos a pasar a la evaluación del nódulo tiroideo en tiroiditis, ¿ya? Entonces, en una glándula que está enferma. Como les había adelantado, la ecogenicidad de la tiroides cambia en tiroiditis porque cambia su composición celular, ¿sí? Entonces acá tenemos una tiroides sana con su parénquima ecogénico, homogéneo, tal cual como la conocemos, a una glándula que en este caso está aumentada de tamaño, tiene morfología lobulada y dentro de las características más destacables o que uno se da cuenta, ¿cierto?, es que está hipoecogénica.
¿ya? Y esto ocurre por esta diferenciación celular. Entonces, si se fijan, esta es una glándula normal con sus células en la periferia, ¿lo ven? Y su coloide espeso en el interior, que es donde está el yodo y donde se hace toda la transformación, que ya no me acuerdo así como exactamente, pero de T3 a T4 y etcétera. Entonces, esto es coloide y estas son sus células. En cambio, si yo saco un corte histológico de esta glándula, si se fijan, estos son los núcleos, los negritos, o sea, los más oscuros, y claramente esta glándula tiene muchas más células que esta de acá y tiene mucho menos coloide también. Ya, o sea, esta glándula, como sabemos, en general estos pacientes son hipotiroideos, o sea, su función está dañada, porque tampoco estas células no son células de glándula tiroides normal, entonces no producen coloide, no producen hormonas, sino que estas células, como les había dicho, son células del sistema inmunológico. Entonces son linfocitos, macrófagos, etcétera, etcétera, que van a la glándula y la empiezan a atacar. ¿Sí? Entonces eso hace, como voy a ser majadera en el concepto, aumentar el número de células, por ende aumentar el número de citoplasma, aumentar la cantidad de agua regional, lo que hace que este nódulo se vea, o sea, esta glándula se vea hipocogénica. ¿Sí? Bueno, y la vascularización claramente va a cambiar dependiendo del estadio de la enfermedad. Ya no es tan importante para esta presentación el tema de la vascularización, pero todos hemos visto glándulas tiroidíticas con poco flujo, con flujo normal y con flujo aumentado. ¿Ya? En general, lo que se sabe es que cuando el flujo está más aumentado, el paciente está más descompensado de su función tiroidea, o sea, todavía no regula la enfermedad. ¿Ya? Y esto tiene mucho sentido, ¿cierto?, en las tormentas tiroideas de la enfermedad de Basedow-Graves, por ejemplo, que también es una tiroiditis. Entonces, consideraciones para establecer si algo es un nódulo. Me parece súper importante como este slide o esta parte de la presentación, porque cuando yo la hice, nunca me había como cuestionado si sabía la definición de lo que es un nódulo, ¿sí? Entonces les traigo la definición de lo que es un nódulo tiroideo. Entonces, el nódulo es una lesión definida dentro de la glándula que radiológicamente, o en este caso ecográficamente, es distinta al resto del tejido que la rodea, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy buscando es una lesión, si se fijan, que esté rodeada de un parénquima o de una ecogenicidad que sea distinta a la de la lesión en sí. Entonces, una vez que encuentro esta área distinta, ¿cierto?, tengo que caracterizar. Y ahí la caracterizo, obviamente, el tamaño, ¿cierto?, y el riesgo de malignidad, que son las otras características que hemos ido hablando durante la clase. Ya, recuerden que, no sé si esta es la mejor foto, pero para caracterizar el nódulo se caracteriza en el corte transversal, se caracteriza en dos dimensiones, transversal y anteroposterior, o medial y lateral y anteroposterior. Y el longitudinal se caracteriza en el eje cefalocaudal, ¿sí? O sea, de la cabeza a los pies. Y así lo caracterizo en esas tres tamaños o dimensiones, ¿sí? Y cuando el tamaño que más importa para efectos de manejo es el mayor tamaño, ¿ya? Que en general suele ser el longitudinal, ¿ya? Pero en los nódulos malignos muchas veces el mayor tamaño es en el eje anteroposterior, ¿ya? Porque a los nódulos que son malignos les gusta crecer en este sentido, ¿sí? Entonces, esto es de la parte clínica que les había comentado que íbamos a hablar
para entender un poco la importancia o el peso de lo que yo voy a colocar en la imagen, ¿sí? O de cuando yo decido que voy a decir que este nódulo es sólido, es hipo y tiene microcalcificaciones, esto va a significar algo para el paciente, ¿ya? Y eso les quiero decir que es su responsabilidad. Cuando uno trabaja con tecnólogo, nosotros como radiólogos vemos lo que ustedes toman. No podemos hacer nada más. Entonces, es súper importante que entiendan el peso de la imagen que están dejando en el protocolo, ¿sí? Y ese peso se traduce en un manejo para el paciente. Entonces, ¿qué tenemos? Que si se fijan, de acuerdo a ciertas características que incluyen el tamaño, ¿sí? Y ciertas características ecográficas, ¿sí? Va a tener una indicación de estudio histológico mediante punción por aguja fina. Entonces acá tenemos nada de probabilidad de que se vaya a PAF y acá una probabilidad muy alta. Entonces podemos ver que si el nódulo es chico y es quístico, nunca se va a ir a biopsia, ¿ya? En cambio, si la ecografía es sospechosa y el nódulo es de 1 centímetro o más, ¿ya? La probabilidad, ¿cierto?, de que se vaya a punción es muy alta. Entonces, cuando nuevamente se estudiaron de todas las características del T-RADS, cuáles eran las que en su presencia conjunta determinaban una ecografía sospechosa, se encontró que era el borde irregular, la hipocogenicidad y las microcalcificaciones, ¿sí? Entonces, todo esto es una ecografía sospechosa. En cambio, o en su contrario, la ausencia de borde irregular, de hipocogenicidad y de microcalcificaciones determinaba que este nódulo iba a ser benigno, ¿sí? Entonces, esto es lo que tiene un valor predictivo positivo para cáncer muy alto, ¿sí? Entonces, vamos a repasar. Si tenemos un nódulo espongiforme, la probabilidad de que se vaya a biopsia es muy baja. ¿Cuándo se van a biopsia? Cuando nosotros los interpretamos mal y les colocamos que son sólidos hipocogénicos y no que esa hipoecogenicidad está determinada por muchos quistes chiquititos. Vamos a ver un caso en la próxima clase para que les quede más claro. Entonces, si es sólido quístico, es poco probable. Después, si va aumentando el componente sólido, la probabilidad aumenta. Si encuentro microcalcificaciones, aumenta. Si encuentro bordes irregulares, aumenta. Obviamente, si encuentro adenopatía y extensión extratiroidea, aumenta mucho más. ¿Ya? Pero no es tan fácil encontrar adenopatía y extensión extratiroidea, así que no me puedo confiar en ese parámetro. Esto requiere mucha experiencia, encontrar adenopatía sospechosa y extensión extratiroidea de los nódulos. Entonces, volviendo a esto, y para repasar lo mismo, este mismo esquema, pero ahora con imágenes, que es lo que nos gusta a nosotros, tenemos lo mismo. Esto de acá es lo mismo que esto, ¿sí? Solamente que con imagen. Entonces, un quiste es benigno, salvo en un 1% que podría tener algo de malignidad, ¿ya? O que me esté confundiendo con una lesión, como que me esté jugando una mala pasada. Entonces, como esto es benigno, prácticamente en un 99% no se va a PAF, ¿sí? Después, cuando la sospecha es muy, muy, muy bajita, que si se fijan, aquí hay un nódulo espongiforme, o sea que está formado en más de un 50% por quistes pequeños, ¿sí? O esto es espongiforme, pero aquí tenemos nódulos quísticos sólidos, o sea, están formados por quistes grandes, ¿sí? Esto, la sospecha es muy baja, por lo tanto, no se van a ir a biopsia. Tendrían que ser muy, muy grandes, o sea, generar un bocio para que se vayan a biopsia. Incluso a mí me ha pasado muchas veces ver que los operan por el bocio sin hacerles biopsia antes, ¿sí? Porque es muy bajo el riesgo de que esta morfología tenga malignidad, independiente del tamaño. Después tenemos la baja sospecha, que ya son los nódulos, si se fijan, sólidos, ¿sí?
pero son los sólidos iso o hiperecogénicos, ¿cierto? Acá hiperecogénico, acá isocogénico, o aquellos nódulos quísticos que tienen un componente sólido como tumoral. ¿Qué significa esto? Que tienen como este crecimiento como un poco papilar hacia adentro y que muchas veces yo les pongo flujo y tienen mucho flujo en esa zona. O sea, dentro de este quiste está creciendo un tumor adentro, ¿sí? Y esto es como la sospecha crece a un 10% sobre un cierto tamaño, que es un 1,5 centímetros, lo voy a tener que biopsiar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Por ejemplo, tienen este nódulo y ustedes dicen, ya, el nódulo mide menos de 1,5, entonces es raro que se vaya a biopsia. Así que no me voy a estresar tanto. Por ejemplo, cuando tengo bocios multinodulares, si son todos de 5 milímetros o hasta 9, como que uno dice, ya, lo caracterizo con calma, qué sé yo, pero tampoco caigo en pánico, porque es muy chico para que se vaya a biopsia, ¿sí? Después tenemos la sospecha intermedia, que ya acá sube un 20%, y si se fijan, la hipocogenicidad va aumentando, si lo comparo con estos niveles, ¿sí? Y aquí, como hay un quinto de probabilidad de que el cáncer aparezca, disminuyó el tamaño para mandarlo a biopsia, 1 centímetro, ¿sí? Y en la alta sospecha, que son los nódulos con microcalcificaciones, nódulo de contornos lobulados, hipocogénico, nódulo de contornos microlobulados, hipocogénico, más alto que ancho, nódulo de contornos lobulados con microcalcificaciones. Tenemos este nódulo muy hipocogénico con calcificaciones un poquito más gruesas que no alcanzan a dar sombra acústica posterior. ¿Y qué tenemos acá? Un nódulo que tiene una adenopatía con microcalcificación. En todos estos casos, la biopsia va a ir sí o sí, ¿sí? Y el corte es de 1 centímetro. Ya los nódulos que son menores de 1 centímetro va a quedar a criterio del clínico, o sea, del endocrinólogo, si mandarlos a biopsia o no, ¿sí? No a criterio de nosotros radiólogos. Entonces, en resumen, para que tengamos un espacio para las preguntas, tenemos, ¿qué es lo que importa? El tamaño importa, ¿ya? Y el tamaño importa en el tamaño más largo del nódulo, lo más grande que ustedes encuentren, ¿ya? Y quédense con el centímetro, o sea, importa de 1 centímetro hacia adelante. Y obviamente la ecogenicidad, los bordes y las calcificaciones, ¿sí? Y la composición, que fue lo que hablamos. Y esto es para terminar, hablar sobre patrones benignos en tiroiditis con una especificidad del 100%. O sea, estas cosas son benignas, independiente de su tamaño, independiente del tamaño principalmente, porque es el tamaño lo que asusta. Entonces tenemos el patrón del caballero blanco, que es ustedes ven esta tiroides muy enferma, con mucha tiroiditis, pero tiene este nódulo que es ecogénico o isocogénico, que es grande igual. O sea, si piensen que la carótida mide 0,5 milímetros, entonces esto tiene una carótida, 2 carótidas, 3 carótidas y media, o sea, mide casi 2 centímetros. Entonces, asusta por el tamaño, pero esto en tiroiditis es un patrón benigno. No se debiera puncionar ni hacerle nada. Al igual que el patrón de jirafa, que en general no va a la punción porque son lesiones más chiquititas, ¿ya? Pero también son como remeda, ¿cierto? Como la piel de las jirafas, por eso se llama patrón en jirafa, y son como estas múltiples pseudonódulos, pseudolesiones chiquititas que también son más ecogénicas dentro de un fondo hipocogénico por la tiroiditis. Así que creo que eso sería todo. Ahora no sé si Felipe ahí estás para ver. Aquí estoy. Yeah. Muchas gracias por la presentación, muy clara. Y tenemos consulta. Aprovecho de decirle a quienes están en vivo que vayan dejando sus consultas en la caja de YouTube. Y tenemos aquí a Daniel, que nos pregunta: hola, ¿cómo se consideran las características más largo que ancho y extratiroideo? Ya, o sea, creo que entiendo la pregunta, si no me corrigen.
Ya, que sea más esto que es en este punto que es shape, que es la forma, puede ser cierto más ancho que alto o más alto que ancho, ¿ya? Y esto es el crecimiento anteroposterior del nódulo. Entonces, acá tenemos un nódulo que está creciendo más ancho que alto. ¿Esto dónde se evalúa? En el corte transversal, o sea, acá tengo la carótida, acá tengo la tráquea. Entonces, lo que se espera es que este diámetro sea mayor que este diámetro, porque acá está anterior y acá está posterior. Es decir, acá está el transductor en la piel del paciente acá y acá está la columna, ¿sí? Entonces, si este diámetro es mayor, o sea, el anteroposterior es más alto que ancho. Hay una imagen donde se ve un nódulo más alto que ancho, acá. No sé si se ve tan bien, pero acá está la carótida, por lo tanto este es un corte transversal y si se fijan, este diámetro es menor que este diámetro. Y eso es más alto que ancho. Y la extensión extratiroidea es mucho más compleja. ¿Sí? La segunda clase, así que ahí los dejo motivados para que se conecten. Les voy a mostrar casos de extensión extratiroidea para que les quede más claro dónde se evalúa, porque no se evalúa en todos los lugares y cuál es la definición propiamente tal, para que ahí tengan como unos tips para buscarlo. Aquí Aranza nos pregunta cómo se enumeran cuando son muchos y cómo no confundirlos cuando se cambia de longitudinal a transversal. Ya. Eso cuando hay bocio multinodular es súper difícil para los tecnólogos. Yo ahí no me gustaría ser tecnóloga. En ese caso, porque como yo informo mi ecografía que hago, yo no los caracterizo todos. Caracterizo los más sospechosos, pero lamentablemente como que ustedes no pueden hacer eso. Ya, eso se tiene que discutir con cada institución como la forma en la que se va a trabajar. Ya, porque lo que uno debiera hacer es caracterizar los más sospechosos, ¿sí? Pero como en la mayoría de los casos les van a decir, no, caractericen todo lo que vean. Y es terrible para ustedes. Así que la verdad lo lamento mucho en ese sentido, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Mis consejos son, caractericen todo lo que mida 1 centímetro. ¿Ya? Porque me ha tocado hacer tiroides de 12 centímetros llenas de nódulos, ¿ya? Entonces, caracterizo lo que es de 1 centímetro hacia arriba y la caracterización es, tengo la imagen, se me perdió, siempre yo lo que hago es poner, primero imagínense que acá tengo una foto del nódulo, más o menos en qué tercio está, si está tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Esa es la primera foto del nódulo. Y le colocan, qué sé yo, N1. Y después la segunda foto es una foto en transversal y una foto en longitudinal. Y le colocan las medidas. Y ahí el nódulo queda caracterizado. Porque tengo que caracterizar dónde está, tercio superior, tercio medio, tercio inferior, y qué medidas tiene. Bueno, y aparte de todas las demás otras cosas, si tiene micro, los bordes y todas esas cosas. No sé si respondí la pregunta. Sí, yo creo que sí. Y Ya. están preguntando aquí, hay varias consultas que dicen qué parámetros técnicos se pueden modificar para mejorar los bordes de la imagen. Sí, por supuesto. O sea, muchas cosas, muchas. Y va a depender del ecógrafo que tengan. Así que tienen que conocer mucho su ecógrafo. Hay muchos parámetros. La verdad es que ahí empieza, es como el arte de la ecografía en esa parte. Es cuando uno ya conoce mucho cómo mejorar los parámetros. Pero a grosso modo, y esto vamos a ver todo esto de los parámetros en los casos de la próxima sesión, a grosso modo, obviamente tienen que modificar la frecuencia más allá de modificar el protocolo. ¿A qué me voy a explicar? Voy a intentar explicarme. O sea, en general uno lo hace, ¿cierto? Con la sonda 12-14, ¿cierto? El protocolo de tiroides. Y lo más básico es que cuando veo un nódulo que yo noto que es muy hipocogénico, que le veo un borde raro, tengo que pasar a un transductor de mayor frecuencia, ¿sí?
y eso es pasar a un 18, ¿cierto? Al que yo tenga disponible. Entonces eso es lo más básico, ya cambiar a un transductor de más frecuencia, ya, y eso de ahí partimos todo. Y lo otro, una vez que yo tengo el transductor de más frecuencia, es modificar la frecuencia central, por ejemplo, del transductor, que yo la manejo ahí en el tablero, modificar el rango dinámico, puedo modificar también los armónicos, ¿sí? Puedo modificar también distintos, es que va a depender mucho de si es antiguo o nuevo, pero básicamente modificando frecuencias, rangos dinámicos y los armónicos, puedo tener mejor representación de los bordes y de si hay artefactos hacia posterior, como refuerzo acústico, por ejemplo. Pero eso lo vamos va a haber un caso de eso en la próxima sesión para que a ver si los puedo ayudar más con eso. Perfecto. Para la tranquilidad que nos están viendo, a todas las personas que se registraron les va a llegar un enlace con la fecha para registrarse nuevamente para la sesión que viene, donde va a ser de casos clínicos. Y preguntan aquí, doctora Camila, ¿cuánto cambia el diagnóstico al ver un nódulo hipoecogénico espongiforme avascular, pero que está en la superficie y se observa una interrupción en la cápsula tiroidea? Ya, ok, si el nódulo es espongiforme, no debería nunca interrumpir la cápsula, ¿ya? Porque un nódulo espongiforme no tiene un comportamiento agresivo, ¿ya? Porque son benignos por definición. Entonces, ahí lo primero sería establecer si realmente ese nódulo es espongiforme o no. O sea, es decir, si su composición es mayoritariamente quística, ¿ya? Porque por definición ese nódulo no puede comprometer la cápsula, jamás. Y si yo estoy viendo que compromete la cápsula, es por mi culpa. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que estoy apretando mucho la glándula, entonces por eso no veo la cápsula, o porque como la cápsula es redonda, ya no la veo por artefactos en espejo, ¿ya? Entonces tengo que cambiar el ángulo del transductor y ahí me va a empezar a aparecer la cápsula, ¿sí? Perfecto. Preguntan, hay más preguntas acá. En el caso de ver el patrón de caballero blanco, cuando es una imagen única o se ven a lo más dos, ¿se realiza medición y control de ellos? Respecto a lo mismo, ¿se aplica algún TIRADS? Ya, teóricamente voy a colocar acá el patrón, es este. No debería aplicarse TIRADS, ya, porque es una lesión benigna, ¿sí? Entonces, bueno, si le aplicara TIRADS, en verdad le colocaría TIRADS 2, no sospechoso, ¿sí? Pero el TIRADS es para aplicar riesgo de malignidad. Entonces, no debería aplicar TIRADS, ¿sí? La verdad es que no se debería medir ni nada, porque no van a determinar ningún manejo. La medición es para indicar la PAF, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes no lo hacen como tecnólogos, les van a recitar a los pacientes. Eso es lo que termina pasando en el día a día. Ya, porque también pasa que muchos de los radiólogos que informan tiroides no trabajan en equipos de cáncer de tiroides. Entonces, también el conocimiento sobre estas patologías de la tiroides tampoco es tan acabado. O sea, no porque seamos radiólogos lo sabemos todo, ¿sí? Entonces, también nos equivocamos. Entonces, en ese sentido, yo les recomiendo mejor que las midan, pero que cuando coloquen su descripción, ustedes le coloquen que está esta lesión, ya que tiene estas características, o sea, es ecogénica, no tiene microcalcificaciones, no tiene áreas hipoecogénicas, que son lo que me haría pensar mal, y que probablemente se encuentren en contexto de tiroiditis, ¿sí? Y no sean un nódulo neoplásico, ¿sí? O tumoral, ¿sí? Perfecto. Y ya para ir terminando el tiempo, mira, aquí alguien nos dice, a mí me ayuda mucho la patita de golf, se ven más y mejor los nódulos, pero el Doppler color siento que es mejor con el transductor lineal. ¿Cuál es tu opinión? Sí, o sea, la verdad es que, mira,
Y lamentablemente la opinión va a ser depende, porque va a depender del ecógrafo que uno tenga y de la expertise propia y del tamaño de tu mano, de muchas cosas. O sea, hay personas que le acomoda la patita porque es más chiquitita, es más fácil de manejar. No presiono, como pesa poco, yo no presiono la glándula, entonces no aprieto los vasos sanguíneos, porque si yo aprieto mucho la glándula, no va a tener circulación, ¿sí? Es una estructura superficial. Entonces, depende mucho de la mano que uno tenga y de la expertise y de lo que más te acomoda y del ecógrafo, ¿sí? Pero partiendo de esa base, siempre que tú pases a un transductor que sea de más frecuencia, o sea, eso quiere decir más sensible hacia la resolución de superficie, vas a tener mejor representación del Doppler, ya porque el estudio Doppler es muy sensible a la profundidad. Ya todos hemos tenido la experiencia de querer hacer un Doppler renal en un paciente obeso y que no te aparezca ningún vaso, porque el Doppler es absolutamente como en contra de la profundidad. Entonces, lógicamente, pasando a un transductor que evalúa muy bien la superficie, como la patita, deberías tener mucha mejor representación de los vasos sanguíneos. Pero en un cuello flaco, porque si te toca, que a mí me ha pasado, un cuello muy gordito, puede ser que no te sirva para nada. Entiendo. Y Sí. la pregunta final, ya para ir cerrando, ¿hay criterios estandarizados actualmente con técnica de elastografía en tiroides? La verdad es que al estandarizado no hay nada en elastografía, o sea, no hay nada como el TIRAX, ¿sí? Hay muchos estudios y hartos avances y, o sea, harta cosa como nueva y entretenida, pero no hay nada como estandarizado por algún colegio o academia o algo así donde se diga, se va a hacer en estos casos y va a significar esto y esto otro. Entiendo. Así que todavía no. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Hay más preguntas, pero bueno, en honor al tiempo vamos a dejarlo hasta acá. Esta presentación va a quedar grabada en el canal de YouTube de Innova Formación y también en el canal de YouTube de Absorrad, para que vayan a seguirlo, Absorrad-Radiología también en Instagram. Y les vamos a enviar la invitación de la siguiente sesión de Masterclass. Muchísimas gracias por su disposición, por la buena onda, la disposición a responder preguntas. Ay, sí. Y nos vemos en la siguiente oportunidad. Sí, igual Felipe, si yo no tengo ningún problema, si ustedes pueden darle mi correo, yo creo que ustedes lo tienen, a las personas que quedaron con duda y que me escriban un correo, yo feliz se las respondo. Ya, Así vamos a que, realizar el envío del mail sí, ahí por interno para que no quede aquí en YouTube. sí, así que ningún problema en ayudarlos, yo feliz. Genial, muchísimas gracias. Que esté muy bien, muchas gracias a todos los que están acá. Buenas noches.